Hola, bienvenidos a la Soleta Arte en Cocina. El día de hoy, la gelatina perfecta y deliciosa para tu cena de Nochebuena o, por qué no, también para fin de año. Vamos a comenzar ya con esta receta. Vamos a iniciar con la preparación de esta deliciosa gelatina navideña. Es una preparación bien sencilla que la pueden tener con anticipación y de verdad que les va a encantar. Es un postre muy fresco, también sirve para acompañar jamón, lomo, pavo, lo que ustedes quieran. Es una gelatina de verdad deliciosa. Entonces voy a iniciar. Aquí tengo agua caliente, tengo 2 tazas de agua caliente. Está hirviendo, como se pueden dar cuenta, y voy a agregar aquí 2 sobrecitos de gelatina. Estos sobrecitos traen 25 gramos cada uno y es gelatina de cereza. La verdad es la que a mí más me gusta. Pueden utilizar frambuesa, pueden utilizar uva, la que ustedes quieran. A mí en lo personal esta de cereza me encanta, pero pueden utilizar cualquiera que sea de color rojo o morado. Es como mejor se va a ver esta gelatina. Entonces voy a mezclar a que se disuelva súper bien en el agua caliente. Y tengo aquí una taza del almíbar de la piña. Vamos a estar utilizando piña en almíbar, 2 tazas. Y el almíbar lo rescaté y completé una taza. Si ustedes no completan la taza del almíbar, lo completan con agua. Y si ustedes no van a utilizar piña en almíbar, sino piña normal, lo que pueden hacer es agregar entonces ahorita una tercera taza, pero que sea de agua. Entonces ya que tengo bien disuelta mi gelatina, voy a agregar aquí el almíbar y voy a revolver hasta incorporar. La verdad es una receta muy fácil. Y entonces ahora sí voy a reservar y voy a empezar platicándoles acerca de las frutas que vamos a utilizar para esta receta. Para esta gelatina yo voy a estar utilizando este molde que es así como de gajos, no es de rosca, pero pueden utilizar uno de rosca sin ningún problema, el molde que les guste a ustedes. Y recuerden que cuando trabajamos en silicón, como es muy maleable el molde, siempre pónganlo sobre un plato para no batallar cuando lo transportemos al refrigerador. Entonces, como les decía, vamos a estar utilizando piña en almíbar. Esta piña yo ya la compré así en trocitos, entonces ya no la tengo que partir ni nada. Voy a estar utilizando algo de nuez también. Voy a estar utilizando uvas rojas, pueden ser uvas rojas o uvas verdes. Y estas sí las voy a partir por la mitad. De preferencia que sus uvas sean sin semilla. No, de preferencia no, más bien que sus uvas sean sin semilla, porque es mucho mejor que de repente toparte con una semilla. Entonces las voy a partir por la mitad y ya que las tenemos listas las vamos a reservar. Vamos a estar utilizando también granada. La granada, no saben qué deliciosa dentro de una gelatina. El granito sigue crujiendo y de verdad es deliciosa y el sabor que le aporta. Y también vamos a estar utilizando manzana, en este caso es manzana gala. Pueden utilizar la manzana que ustedes quieran. A mí en lo personal me gusta mucho la gala. Y lo que voy a hacer es que voy a cortar así todos los extremos para dejar el corazón. Lo voy a retirar y voy a partir así un poquito. Voy a dejar la cáscara, ustedes la pueden dejar o la pueden omitir como ustedes quieran, pero la verdad es que a mí sí me gusta mucho la cáscara, tiene muchísima fibra y aquí siento que si no se la quitas no hay ningún problema. Pero si ustedes lo quieren hacer, se la quieren quitar, adelante. Entonces vamos a partir así nuestras 2 manzanas en cubitos, pues de un tamaño un poquito mediano. Y enseguida vamos a poner aquí ya nuestro molde, está ligeramente engrasado como se los comenté. Y voy a agregar aquí la gelatina. Ya a continuación, con mucho cuidado para que no brinque, voy a ir agregando las frutas. Voy a comenzar con la piña. Siempre me gusta poner la gelatina primero y después la fruta, porque a veces la fruta puede quedar pegada al molde y luego esa parte sale sin gelatina y se nos puede pegar un poco.
Voy a agregar ahora las manzanas, la granada, las uvas. Es importante que den una buena mezclada para que todo quede muy integrado. Y por último, las nueces. Vamos a dar una ligera limpiadita. Y ahora sí, nuestra gelatina va al refrigerador. Aproximadamente unas 5 o 6 horas hasta que esté súper firme. Esta obviamente la pueden hacer con anticipación sin ningún problema. Hay que ponerle un plástico, ahorita se lo voy a poner para que no absorba los sabores del refrigerador. Y algo importante aquí pueden variar las frutas. Yo estoy manejando 2 tazas de piña, 2 manzanas completas, una que viene siendo como 2 tazas de manzana, una taza de uva y una taza de granada. Si se fijan son 2, 4, son 6 tazas de fruta y media de nuez. Pero esas 6 tazas de fruta ustedes la pueden variar y pueden decir, híjole, es que yo quiero pura manzana y uvas, o quiero manzana y piña, ¿sí? Las pueden variar, pero siempre conserven esa proporción de frutas que son 6 tazas. Entonces, ya está lista, me la voy a llevar a refrigerar y ahorita vamos a ver cómo queda esta delicia. Ya estamos aquí con la gelatina súper cuajada, ya está súper firme y voy a empezar a despegar un poquito de los lados, asegurándome que no se ha pegado nada. Siempre el aceite le ayuda bastante a evitar que se pegue. Y ahora sí, la vamos a girar, la vamos a centrar un poquito y me voy a ayudar del plato de abajo para girarla. Y ahora sí vamos a quitar el molde con mucho cuidado. Se pegó un poquito aquí en estas partes, pero bueno, quiere decir que a la otra hay que ponerle más aceite. Pero en realidad se ve súper linda. Como tiene las frutas, esos detalles se pueden perder un poquito. Y vamos a poner aquí en el centro. Cuando ustedes lo hagan en un molde de rosca que tenga un hueco, van a llenar el hueco. Yo les sugiero que lo llenen con granadas, que se me hace súper rico. Y le va a dar un toque muy especial a la gelatina. Y le vamos a poner también unas ramitas de romero. Yo creo que nada más así con unas 2 ramitas ya se ve súper linda la gelatina. Y de verdad que queda sobre todo deliciosa. Bueno, y así está ya lista nuestra gelatina. Es una gelatina hermosa, muy navideña, como les digo, muy navideña con los colores. Si ustedes la ponen en un plato blanco, como que va a resaltar aún más y de verdad que es muy rico el sabor. Aquí pueden hacer una variante que les queda muy rica, que es agregarle un poco de vino tinto. ¿Y qué harían? Que le quitarían media taza del almíbar de piña y agregarían media taza de vino tinto. Le va a dar un sabor ligerito a vino, delicioso. Obviamente que si tienen niños en casa y van a comer gelatina, pues no se los recomiendo mucho. Lo que pueden hacer en ese caso es que hierva un poquito. A veces cuando hierve un poquito, el alcohol se evapora. Pueden hacer eso o pueden hacer una gelatina con vino y otra sin vino para que los niños puedan comer, y las pueden poner en moldes diferentes para que identifiquen cuál es una y cuál es otra. Espero que disfruten mucho de esta receta. Y otro tip también importante para que no se les pegue, como a mí se me pegó un poquito, es primero poner como 1 centímetro de gelatina y en el molde en la parte de abajo y llevar a cuajar. A lo mejor en congelación para que sea un poquito más rápido, sea más frío, más potente, y en cuanto esté firme esa parte, agregar ya las frutas y el resto de la gelatina. Eso nos va a ayudar a que la parte de abajo esté protegida con gelatina y no se lleguen las frutas hasta el fondo y no se lleguen a pegar, como pasó aquí. Espero que disfruten muchísimo de esta receta, que disfruten mucho de estas fiestas. Acuérdense que lo más importante es la gente que nos rodea, la gente con la que estamos, disfrutar el momento. Hacemos lo que se puede hacer, pero lo más importante es disfrutar y vivir el momento. Como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar
pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchísimas gracias.